Estamos de regreso en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México, después de haber entrevistado y también de haber tenido la visita de Juan Pablo Romero, que ya lo escuchamos. Pelea su debut como profesional, boxeador profesional, el próximo sábado en la función que habrá en el Zócalo Capitalino, en el mero corazón de nuestro país. Un buen cartel que está encabezado precisamente por la pelea de título mundial de Mariana La Barbie Juárez. Vamos a hablar ahora de fútbol americano porque este fin de semana hubo jornada de la Liga Profesional, precisamente la Liga Profesional Mexicana. Los Mayas derrotaron 27-24 a las Águilas y los Raptors derrotaron 14-10 a los Fundidores. Ahí se van ya perfilando los equipos rumbo a la etapa final. Sí, este juego fue bastante interesante, el de Mayas, porque iban ganando 17-0. Magallán dice 17-0, pues ¿cómo los va a alcanzar? Le llegó a dar la vuelta Eagles, fue 24-20, faltando 46 en el reloj. El quarterback Marco Antonio García envía con Josué Martínez, hace el touchdown, el punto extra, y 27-24. Mayas tiene marca de 4 ganados, 1 perdido. Eagles, que está dentro de su misma conferencia, tiene 3 partidos ganados por 2 perdidos. En cambio, el equipo palperro pues es el de Fundidores. De Monterrey. Sí, el de Monterrey. Sí, tiene 1 partido ganado, 4 perdidos. Apenas es una franquicia en expansión. Están debutando y bueno, ha llegado el momento de la jugada retro de Chat 85. La jugada retro ya la vimos. ¿Ya? Sí, qué imbécil. Es el caso de Chat 85 que llega a la Liga de Fútbol Americano Profesional con el equipo de Dinos. Este contrato es solo por un partido. Pero, por supuesto, abre la posibilidad de que muchos de los veteranos, aquí hay que recordar algo, Magallán, la MLS cómo empieza a operar, jalando a futbolistas veteranos de ligas importantes. Entonces, la mayor liga de fútbol americano es la NFL. Qué buena referencia que uno que ya ha jugado ahí venga y pues de alguna manera la experiencia que él tiene la pueda compartir también con los jugadores. En este caso de Dinos va a ser esto bastante atractivo. Ya se está vendiendo su jersey, ya los boletos. Es bastante colorido es que aparte ala es eso, cerrada. aparte de que fue un gran jugador, es todo un show. Sí, ¿no? Es todo un espectáculo por sí necesita solo. esta liga, necesita llamar y lo llevan precisamente a uno de los equipos que está recién creado, sí, ¿no? Los Dinos de Saltillo, jugará el partido frente a los Fundidores de Monterrey el próximo fin de semana. Entonces me parece que esto va a marcar la llegada de este hombre, aunque sea para un partido, va a marcar un parteaguas en aunque tiene una joven historia esta liga. Por supuesto que de aquí en adelante es punto y aparte de lo que ha pasado con esta liga. Sí. Aquí puede venir un despegue importante porque bien nos dices, pueden empezar a contratar a figuras veteranas del fútbol profesional de los Estados Unidos. Sí, bien por el director Juan Carlos Vázquez. Ahora también se dio otra situación histórica porque la NFL había prohibido que se jugara, que tuviera un partido, un equipo, una franquicia, se fuera a Las Vegas, Nevada. Hoy se da en Phoenix, Arizona. La junta de dueños tenía que generarse 24 votos 31. Al menos, y fueron 31 solo. Miami Dolphins, pero ¿a quién le importa Miami si no votó por este cambio? Al final ya lo tienen. El estadio, el dinero que van a generar para la construcción del estadio, que será en 2019 o 2020, se habla de $2 billones. La NFL, para que tú puedas abrir un estadio en Estados Unidos, es al menos de $1 billón. Oakland alcanzó a sacar agua del molino y dijo, $1.3 billones te puedo poner. Dijo, lo siento, pero Las Vegas es la ciudad del pecado, allá hay más show y se va a ir, por supuesto, allá. Este equipo ya tiene su historia de ser nómada, porque empezó siendo los Oakland de Los Ángeles, y ahora fue en Oakland, donde comparten estadio con los Atléticos de esa localidad de béisbol. Leía que ni siquiera el comisionado no estaba contento con la mudanza. Sí, no estaba contento, pero al final la NFL lo que busca, es la liga más poderosa a nivel mundial, genera más de $10,000 millones. Lo que busca es precisamente ese impulso. Tan es así el impulso que ya se han dado cambios recientes en la NFL, como el caso de los Cargadores de San Diego a Los Ángeles, se fueron a Los Ángeles, y los Carneros de San Luis a Los Ángeles también se fueron a Los Ángeles. Y no dudo que también, pensando a futuro, porque piensa en todo la NFL, se llegue a expandir ya fuera de Estados Unidos también. Es ahí donde entraría la posibilidad de que hubiera un equipo en México. Vamos a cambiar de tema porque ayer, sobrepasado de la Reforma,
Pues el piloto regiomontano Esteban Gutiérrez dio una exhibición con su automóvil que utilizará, su monoplaza que utilizará en la Fórmula E, que arranca este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como parte de la promoción, y precisamente lo explicaba el piloto, fue la primera vez que tuvo, digamos, un contacto ya firme con su automóvil, no lo había tenido, y fue ayer con esta exhibición a la que asistieron cientos, miles de personas ahí a la altura de la Diana Cazadora. Vamos a escuchar qué dijo Esteban Gutiérrez al término de esta exhibición. Muy bien, mejor de lo que esperaba. Es un coche bastante potente, es otro concepto totalmente diferente y va a ir evolucionando mucho, ¿no? Ahorita es la tercera temporada de la categoría. En la temporada 5 vendrá un cambio drástico, lo cual veremos un paso importante en la innovación de estos coches eléctricos. Quien también, por cierto, no duda que su regreso se dé a la Fórmula 1 el siguiente año también. Así que pasó con la Fórmula 1. Sí, hablando de la Fórmula 1, ahora sí que arrancó ya el primer Gran Premio en Australia en el trazado de Albert Park. 57 giros fueron los que se realizaron. El mejor crono fue de Il Cavallino Rampante de Ferrari. Sebastian Vettel le puso stop al crono, 1 hora 24 minutos 11 segundos. Lo siguieron las fechas de plata de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Lo entretenido que va a tener ahora esta Fórmula 1 es que la campaña anterior, Magallán, solo peleaban los mismos pilotos de la escudería de Mercedes. Ahora será el duelo entre Ferrari y la de Mercedes, que será específicamente Sebastian Vettel con Lewis Hamilton. Y hay cambios también en el formato. Los autos son más aerodinámicos, buscan acelerarlos de 3 a 5 segundos más. Sergio El Checo Pérez finalizó en la posición número 7, inclusive. Una buena posición. Al buena Checo posición, muy buena. Lo pusieron a dieta, no porque esté gordo, sí, no es porque esté no sobrepeso, exacto, sino porque tiene que cumplir con cierto peso precisamente para su nuevo auto. Y ya todos, ya todos por la misma modificación. Por lo que dices, entonces todos tuvieron que reducir peso para poder ahora sí que entrar bien y permitirle al coche cumplir con todas sus especificaciones. Sí, ¿no? Y de hecho son trabajos hasta de 2 horas de puro cuello lo que hacen los pilotos por la misma aerodinámica que generan los autos y más en las curvas. Bueno, y hablando de mexicanos exitosos, difícil. La medallista olímpica Guadalupe Lupita González sigue su preparación con miras al Mundial de Londres, donde espera obtener un buen resultado en la caminata de 20 kilómetros. Lupita participará en la Copa Panamericana y en el Nacional de Monterrey previo al Mundial, que será la prueba más importante este 2017 para los atletas mexicanos. Pero mientras, se tomará un breve receso previo a estas pruebas. Vamos a ver qué dice Lupita González. Para mí están un poco cerca, pero entonces estoy evaluando qué puedo hacer para no llegar, pues digamos que fatigada a lo que es lo más importante. Y quien también, ella fuera por cierto boxeadora en la división de los paja, pero su pegada pues no, ya la vimos bastante ñanguita Lupita. Bueno, Alberto Álvarez consiguió la marca en la prueba de salto triple para el Mundial de Londres. Álvarez saltó 16.83 metros en los relevos tech, con lo que ya con esto asegura el lugar en la justa del orbe que se llevará a cabo en agosto próximo. Álvarez también terminó noveno en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Inició así con el pie derecho el ciclo que culmina en Tokio 2020. El seleccionado es representante nacional, el más destacado de la especialidad y una de las cartas fuertes también para los Juegos Centroamericanos de Barranquilla y los Panamericanos de Lima. A este hombre le daban mucho bullying, por eso lo transformó en el deporte. Ahí canalizó sus energías derivado a que lo maltrataban mal en la escuela a este joven. Ahí está, precisamente. Y bueno, el marchista mexicano Pedro Daniel Gómez se mostró satisfecho con su actuación en los 50 kilómetros en Eslovaquia, al obtener el tercer lugar de la prueba. Gómez concluyó con crono en 3 horas 48 minutos y 4 segundos, mientras que sus compañeros Julio Salazar llegó en séptimo lugar y Ever Palma cruzó la meta en noveno sitio. Los 3 andarines mexicanos formaron parte de la selección que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Río de Janeiro. Bueno, también y con gran poderío ofensivo y también notables acciones defensivas, el equipo de México se proclamó campeón al vencer por 25-20, 25-9 y 25-20 al representativo de Chile en la final de la Copa Panamericana de Voleibol de Sala Varonil
19 en el partido por el título celebrado ahí en el gimnasio de Nuevo León de Gonzalitos. El equipo mexicano, esta sexteta, llegó a formar una magistral actuación en el certamen, en el que por cierto obtuvieron el triunfo en sus 4 compromisos, se fueron invictos y de esta manera en la Copa Panamericana se reparten 3 boletos para el Campeonato Mundial que se va a efectuar del 24 de agosto al 3 de septiembre en Bahrein, donde las plazas fueron para México, Chile y también los de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Bueno, ¿y qué con la selección femenil de voleibol de sala? Bueno, pues viajó a Cuba para enfrentar la Copa Panamericana Sub-18, donde buscarán un boleto para el Mundial de la especialidad. La Copa Panamericana otorgará una plaza sudamericana y 2 de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para el Mundial de esta categoría a realizarse en Argentina del 18 al 27 de agosto. Nuestro país se ubica en el Grupo C y comparte el sector con República Dominicana, complicado, Guatemala y Uruguay. Sobre todo las dominicanas son el equipo más fuerte de su grupo. Ahí estamos viendo en pantalla precisamente los días exactos en que enfrentará a cada uno de sus rivales en busca de su clasificación a este certamen. Y también los próximos 7, 8 y 9 de abril en Zapopan se efectuará la Serie Copa Davis ante Paraguay. Este enfrentamiento tiene más tintes de urgencia. México que ya va festejo, como en la 8ª división, ¿no? Sí, está en la 3ª división México, en la 3ª división de las 3 que son, o sea, está hasta el sótano México dentro de cada una de las divisiones. De verdad, yo no sé ni siquiera, reconozco que no sé ni siquiera los tenistas. Hay algunos de los tenistas destacados que dijeras, bueno, antes estaba por ahí, aparecían algunos, ¿no? Leo individuales, Lavalle, ¿no? era un referente. Ahora el único es Santiago González en dobles. Pero lo único acá en el tenis que de alguna manera en México, sí hay que decirlo, las cosas como son, se practica de manera recreativa, competitiva. En eso estamos jodidos. Pero ya lo ha dicho Alfredo Castillo. Ahora se va a asociar, ahora que vino Rafael Nadal al torneo de Acapulco, con su tío Tony Nadal en la academia que van a abrir en Manacor, de donde es él, a ver si de ahí pueden pues emerger deportistas mexicanos en el deporte blanco. Bueno, y la selección mexicana entrenó hoy precisamente allá en Puerto España. Aquí estamos viendo el video de la llegada el día de ayer de la selección mexicana a Puerto España en Trinidad y Tobago. Hoy reconocieron la cancha que está como se esperaba en muy malas condiciones. Mañana 5 de la tarde, por el tiempo del centro de México, Trinidad y Tobago frente a el tricolor, que en caso de ganar estará ya muy tranquilo para buscar su calificación rumbo al Mundial de Rusia 2018. Bastante tranquilo, y pues también se sumó a muchas bajas también la lesión de Jürgen Damm, de Rafael Márquez, que lo estará sustituyendo Molina. Muchas gracias y muchas gracias a usted por el favor. Adiós. Atención, nos vemos la próxima semana. Esto fue Ángulo 20.